Hola, buenos días. Estamos de nuevo aquí en Facebook Live, en la sala de tu casa. Gracias por habernos dejado entrar en esta mañana y compartir contigo. Este es el tiempo de compartir, así que rápidamente aquí en el link de compartir, dale comparte el link de esta transmisión. Menciona a tus amigos en el chat. Vamos, abre el chat en este momento y comienza a mencionar, etiquetar a tus amigos allí en el chat. Saluda a los amigos de la iglesia también allí en el chat. Dale me gusta a la página de la iglesia, activa notificaciones. Bueno, haz todo lo que tengas que hacer en este momento. Rápidamente estamos preparándonos y estamos uniéndonos. Vamos, más personas están llegando en este momento. Y recuerda que hacia el final de la transmisión vamos a celebrar la Santa Cena, así que por favor quédate hasta el final, ten todo preparado. Nosotros ya tenemos aquí el vino, el pan y vamos a estar celebrando la Santa Cena hacia el final. Vamos, comparte el link, etiqueta a tus amigos y estamos ya entonces listos para entrar en la palabra de Dios. Estamos listos para concentrarnos, para ir y nutrirnos, deleitarnos en esta mañana en la palabra de Dios. Hace unos días, en un grupo privado de WhatsApp que tengo con algunos amigos, se compartió una información, digamos, un poco delicada acerca de cómo se está avanzando en la ciudad acerca del coronavirus. Y en aquella conversación citaron algunas personas con nombre propio, algunas conversaciones que se habían tenido en recintos cerrados, y por supuesto esta conversación era para uso interno del grupo. Sin embargo, esto se convirtió en algo viral. Alguien, de la emoción de leer o de escuchar más bien lo que allí se estaba diciendo, no se aguantó las ganas y compartió a la gente de su iglesia, y esto se volvió una bola de nieve. Por supuesto, la persona que había compartido este video para nuestro uso particular, o este audio mejor para nuestro uso particular, escribió más tarde diciendo: hey amigos, ¿qué pasó? Alguien publicó esto, ya me están preguntando qué pasó. Y bueno, eso fue ya en la noche y yo me reí bastante, pero al siguiente día había un ambiente como tenso en el chat. Todo el mundo se preguntaba quién fue el que compartió el dichoso audio. Bueno, no fue uno, fueron varios los que compartieron, y todos nos preguntábamos quién habrá sido. Pon eso allí por un momento. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, y encontramos en la vida de Abraham que él luchaba, por ejemplo, con el temor, que luchaba con la mentira, que luchaba con la inseguridad. Bueno, pero para ser honestos, es muy fácil encontrar imperfecciones en la gente buena. De seguro que en cada uno de nosotros encontraríamos algunas cosas malas. Solamente pregúntale a mi familia y te darán una buena lista de imperfecciones que yo tengo. Cada uno de nosotros tiene detalles en nuestra vida que hay que mejorar. Toda la gente buena tiene imperfecciones, excepto uno. Todos podríamos llegar a ser antihéroes, excepto uno, el verdadero héroe. Lo que es realmente difícil es encontrar lecciones de vida, cosas que podamos decir, bueno, esto es algo positivo en la gente que nosotros normalmente consideramos gente mala. Recuerdo, por ejemplo, hace unos meses me vi una película con mi familia llamada Jojo Rabbit. Es una historia de un niño que crece en la Alemania nazi y su amigo imaginario era Hitler. Y allí se hacía como una caricatura de Hitler, pero con todo eso uno no puede quitarse el paradigma de lo que esa persona es para uno. Si vamos a hablar de gente mala, pero lo que se llama gente mala en la Biblia, pues obviamente vamos a pensar en los clásicos antagonistas. Pensaremos en el faraón, en Nabucodonosor, en Pilatos. Pero por un momento pensemos en aquellos que pensábamos que eran buenas personas y terminaron siendo malas personas. En el Antiguo Testamento pensaríamos en quién, por ejemplo.
Bueno, pensaríamos en alguien como Caín, ¿cierto? El hijo de Adán y Eva, que no pudo controlar su enojo y su envidia y terminó matando, asesinando a su propio hermano Abel. En el Nuevo Testamento pensaríamos en alguien que la Biblia nos describe, por ejemplo, como un hipócrita, como deshonesto, como codicioso, como ladrón, como un endemoniado, como un traidor, uno que se hacía pasar por discípulo. A ver, ¿de quién estaremos hablando cuando decimos? Claro, exacto, estamos hablando acerca de Judas. Pero tengo un problema, quiero confesárselos. ¿Qué puedo enseñarles yo en esta mañana acerca de la vida de Judas? Y quiero que me acompañes por favor a Juan capítulo 13, versículos 21 hasta el 30. Hoy voy a hacer algo inusual. Voy a hacer una lectura un poco extensa, un pasaje un poco extenso. Así que te pido el favor de que leas en tu Biblia. Así que abre tu Biblia o tu dispositivo. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 13, versículos 21 hasta el 30. ¿Está listo? Lea conmigo, vamos. Dice: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, muy bien, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que quiso decir. Lea conmigo. Y como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Vamos, ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, dice ella misma, es viva y es eficaz. Y toda ella es útil para enseñar y para redarguir. Por eso te queremos pedir en esta mañana, Dios, que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestros corazones. Que nos retes, que nos consueles, que nos alientes, que llenes, Señor, nuestra vida de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y allá en casa ustedes también pueden decir amén. Muy bien. Lo más asombroso de Judas no fue lo que hizo Judas. Así actuamos los seres humanos todo el tiempo. Lo que es verdaderamente asombroso es que Jesús hubiese amado a Judas, que Jesús le hubiese lavado los pies, que Jesús hubiese comido con él, que Jesús le hubiese confiado su dinero. Es más, que Jesús, cuando lo traicionó y lo entregó, lo haya llamado amigo. Y lo que pudo haber sido una historia de traición, que pudo haber terminado en rencor y en ira y en venganza, terminó convertido entonces en una historia de gracia. Acompáñeme entonces a través de 3 breves puntos para que veamos cómo esta historia de traición se convierte en una historia de gracia. ¿Está tomando nota? Primer punto: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Recuerda la historia que le compartí al comienzo de la transmisión. Estábamos todos preguntándonos quién habrá compartido ese audio. Y te imaginas esa noche sentado Jesús con sus 12 discípulos comiendo, y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y dice el texto, lo leímos hace un momento, que comenzaron a mirarse unos a otros. Ahora imagínate las miradas, ¿no?
esa mirada de sospecha, como ¿quién habrá sido? ¿No? Y uno decía, no, Pedro, como que no, yo creo que Juan, y se miraron unos a otros como con cierta sospecha, y se preguntaron, ¿quién habrá sido? Simón Pedro no se aguantó las ganas y mandó a Juan a que le preguntara a Jesús, hey, ¿quién fue? Y Jesús le dice a Juan, bueno, con el que yo moje el pan en la mesa. En ese entonces ese era un símbolo de honra. El anfitrión de la cena comía o partía un poco de pan, lo mojaba en los jugos del cordero y se lo daba al invitado de honor. Ahora, cuando vemos todo esto, entendemos por qué Judas provoca tantas reacciones en nosotros. Es como una cosa visceral, como que no, y hasta tenemos un nombre para los traidores en nuestra cultura. Decimos, usted sí es mucho Judas. Pensamos que nosotros nunca seríamos así y nos ofendemos. Por ejemplo, cuando vemos noticias esta semana, vimos la noticia de que 7 soldados violaron a una niña indígena, y eso nos indigna. Claro que nos indigna. Y vemos las noticias que se roban los recursos para la salud, que hay gente aprovechando la tragedia, y pensamos, nosotros nunca seríamos así. Nosotros nunca seríamos así. Y tendemos a compararnos con gente que hace cosas malas. Siempre decimos, no, es que ni que yo fuera Hitler, no, es que ni que yo fuera Garavito. Y tendemos a tener ese tipo de comparaciones en nuestra vida. En este punto, déjame tomar una ilustración que usó hace unos años el pastor Itiel Arroyo, hablando más o menos de este mismo tema. Ahí en pantalla en este momento está apareciendo la foto de este chico de 16 años. Este chico de 16 años, el 1 de abril del año 2000, tomó una espada katana, una de esas espadas ninja, y mató a sus papás y a su hermanita menor con síndrome de Down. Las noticias en España lo pusieron como el monstruo de la katana. Y nosotros pensamos, nunca seríamos así. O sea, cuando vemos una noticia como estas, ¿cómo reaccionamos? Increíble, nos indignamos. Pero con Judas es todavía más. Se vuelve más personal. ¿Por qué? Porque él traicionó a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro amado. Sentimos que por la culpa de Judas, Jesús murió en una cruz. Nosotros nunca seríamos así, pero se nos olvida que no fue por la traición de Judas que Jesús murió en aquella cruz. Fue por tu pecado y por mi pecado. Este jueves casi que no grabo los videos para nuestros hilos de WhatsApp. Y casi que no los grabo, no porque hubiera estado muy ocupado. Bueno, sí, estuve ocupado, pero la verdad es que al mediodía me enojé muchísimo. Me enojé tanto que golpeé la tabla en la que uno corta las verduras contra el mesón de la cocina, y me fui al patio y golpeé el balde donde ponemos la ropa sucia. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y este pastor se enloqueció? Si él se ve tan querido, tan buena gente, ¿de dónde salió todo eso? Bueno, cuando mi esposa me preguntó, Sebastián, ¿qué te pasó? Los niños me dicen que estás bravo. Pues uno, ¿qué hace? Saca excusas, ¿cierto? No, estaba muy estresado, estaba muy cansado, tenía mucho dolor, mis hijos desobedecieron, puras excusas. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 15, versículo 19, que del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo sale de nuestro corazón. Las circunstancias no hacen que eso entre en nosotros, no. Nosotros tenemos eso adentro. Y de ahí, de nuestro corazón, es de donde sale. Y entonces pensamos nosotros, no, yo nunca sería así. Y nos preguntamos, ¿seré yo? ¿Seré yo? La verdad es que nosotros tenemos mucho más en común con Judas que lo que creemos. Le echamos la culpa y lo tenemos como un paradigma de lo que es ser una persona mala, pero re mala. Y la verdad es que solamente por la gracia de Dios no hacemos lo mismo que hizo Judas.
En Mateo capítulo 26, versículo 16, nos narra cuando Judas hace un acuerdo con los sacerdotes para traicionar a Jesús. Y dice que a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y la verdad es que nosotros somos como Judas y estamos buscando la oportunidad para traicionarlo, solamente que no la hemos tenido. Solamente que no hemos traicionado a Jesús porque no hemos tenido la oportunidad. A muchos de nosotros por feitos y mal presentados. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad, creo que muchos de nosotros hubiésemos sido infieles, por ejemplo, a nuestras esposas. Muchos de nosotros hubiésemos mentido, robado, hubiésemos traicionado. Es solamente por la gracia de Dios que nos acepta, y solamente es por la gracia de Dios que cada día podemos permanecer en Cristo. Y aunque somos un Judas en potencia, Dios nos sigue amando y nos ayuda a permanecer en Él. Entonces, ¿podemos aprender algo de Judas? Claro que podemos aprender algo de Judas. Podemos aprender que todos nosotros somos un Judas en potencia. Y aprendemos a darle las gracias a Dios, porque gracias a su amor, a su misericordia, tú y yo podemos estar en Cristo. Tal vez tú estás llegando por primera vez a una transmisión como estas, o tal vez has seguido algunas transmisiones pero nunca has asistido a una iglesia. Quiero decirte a ti en esta mañana, Dios está derramando su gracia en tu vida. Jesús murió en una cruz para que tú no tengas que ser un paradigma de traición como Judas, sino que todo lo contrario, puedas disfrutar de la gracia inmerecida de Dios. Todos nosotros, los que estamos reunidos en esta transmisión y tal vez llevamos un tiempo caminando con Cristo, tenemos que reconocer que solamente por la gracia, que aunque somos idénticos a Judas en todo, que la misma semilla de maldad que brotó en la vida de Judas es la misma semilla de maldad que hay en el interior de nuestros corazones, y que solamente por la gracia de Dios podemos vivir cada día en Él y para Él. Y eso me lleva entonces al segundo punto en esta mañana: traidores transformados. El primer punto era: ¿seré yo, maestro? El segundo punto es: traidores transformados. Este texto en Juan capítulo 13 que leímos es hermoso. De hecho, la primera mención que se hace en Juan capítulo 13 del grupo de amigos de Jesús, Él los describe como sus discípulos. En Juan capítulo 13 versículo 1 dice que antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y volver a su Padre. Y dice que Él había amado a sus discípulos durante todo el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amaba hasta el final. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Jesús había amado a sus discípulos. Y ese amor de Dios es el que nos transforma de traidores en personas que han sido transformadas por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios. Ahora, dice que ellos eran discípulos. Eran discípulos, ellos habían entendido muy bien qué era ser un discípulo. Ellos sabían que un discípulo era uno que seguía a Jesús. Ellos entendían en Lucas capítulo 14 versículo 33, cuando Jesús le había dicho a algún hombre que intentó seguirle, le dijo: no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Ellos habían dejado todo, pero uno no. Uno de ellos conservó sus expectativas de vida. Uno de ellos se ofendió cuando vio que Jesús no le iba a dar lo que él esperaba que Jesús le diera. Y cuando vio que Jesús no se acomodaba a sus estándares, cuando vio que Jesús no se acomodaba a sus ambiciones, acordó traicionar a Jesús. Y si leemos allí en Juan capítulo 13, nos damos cuenta cómo el enemigo aprovechó para incitar a Judas
hacia la traición. Y esto tiene que ser una advertencia para nosotros. Y tiene que recordarnos que solamente Cristo puede saciar nuestra vida, que Cristo es suficiente para nosotros y que tenemos que aprender a confiar en su sabiduría y en su amor, que tenemos que aprender a confiar en los planes que Él tiene para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 hay un pasaje que es maravilloso. Y dice el Señor lo siguiente a través del profeta Jeremías: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, qué hermoso, porque Cindy Restrepo nos enseñaba el martes en el devocional diario. Ahora, si no te viste el devocional del martes, corre y búscalo en el canal de YouTube de la iglesia, porque Cindy nos enseñaba que este versículo de Jeremías capítulo 29 versículo 11 estaba dentro de una carta que Jeremías había escrito inspirado por Dios, y se lo había enviado a aquellos israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y los buenos planes que Dios tenía para ellos son los mismos buenos planes que Dios tiene para nosotros, y es que volvamos del cautiverio, que nos convirtamos en sus discípulos, que nos convirtamos ya no en aquellos expatriados dispersos, sino que pasemos a ser ciudadanos del reino de los cielos, que pasemos a ser discípulos de Cristo. Pero no solamente eso, sino que en el texto de Juan capítulo 13 dice Jesús que Él ha lavado a sus discípulos. Ahora Él dice: los lavé a todos, aunque no a todos, haciendo referencia a Judas. Lavados, pero no solamente lavados, sino escogidos. Ahora, ¿cómo lavados? Lavados, dice la Biblia, que nosotros somos lavados por medio de la palabra de Dios. ¿Será que Judas no escuchó predicaciones de Jesús, que no quedó bien lavado? Judas no permitió que la palabra llegara hasta su corazón. Judas no permitió que la palabra transformara sus expectativas. Y Jesús se refiere a sus discípulos en Juan 13 como discípulos amados, que han sido lavados por la palabra y también escogidos. Eso es ser transformados de traidores a hijos. Y tú y yo tenemos que volver a Cristo en esta mañana y decirle: Señor, transforma mi vida, transforma mi mente, transforma mi corazón, cambia mis expectativas de vida, Señor. Que yo no esté usándote para que tú hagas mi voluntad, sino todo lo contrario, que yo pueda rendirme y que pueda hacer tu voluntad, que yo pueda ser un traidor transformado. Señor, que todas las veces que yo he intentado y anhelado y querido traicionarte, Señor, sea transformada mi vida, y que más bien de aquí en adelante yo anhele, yo busque, Señor, querer agradarte a ti. Tercer punto esta mañana: ve en la dirección correcta. Ve en la dirección correcta. Todos estos traidores transformados en discípulos le fallarían a Jesús. Es más, esa misma noche, cuando fueron a apresar a Jesús, cuando Él estaba orando en el jardín y fueron a arrestarlo, todos ellos huyeron, todos ellos sintieron miedo, todos ellos se quedaron dormidos mientras Jesús oraba, todos ellos le dejaron solo, y Pedro incluso le negó. Pero, y espero que digas esa palabra en tu casa, pero todos tuvieron un reencuentro con Jesús. Pedro se encontró con Jesús en el patio de la guardia, aunque de lejitos. Algunos otros se encontraron con Jesús al pie de la cruz. Otros discípulos se encontraron con Jesús en el camino de Emaús. Otros se encontraron con Jesús a la orilla del lago de Galilea. Otros en el monte de Galilea, donde Él los había citado. Todos se reencontraron con Jesús, excepto uno. Judas corrió en la dirección equivocada. Judas corrió a un árbol
y se ahorcó. Y me pareciera, cuando leo el relato de Judas colgándose de aquel árbol, me parecería a mí ver a Adán y a Eva comiendo del árbol equivocado. Y todos nosotros en esta mañana tenemos dos opciones: o corres y te ahorcas en el árbol de tu propio pecado, o corres a la cruz de Cristo. Y todos nosotros tenemos en esta mañana la opción de ir a la cruz de Cristo. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho antes de llegar a Cristo. Es más, no importa lo que hiciste después de llegar a Cristo. Corre a la cruz. Si estás vivo y sientes que Dios te está hablando en esta mañana, es porque todavía hay oportunidad en ti. Arrepiéntete de tu pecado y corre a la cruz. Recibe la gracia de Dios en esta mañana. La cruz es la expresión de la gracia ofensiva y escandalosa de Dios. Hasta los peores pecadores han encontrado en la cruz gracia. Yo no era nadie para merecer la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ni ninguno de ustedes allá en casa es tan bueno como para merecer la gracia. Por eso la gracia se llama gracia. Es gratis. No significa que sea barata, porque lo que para ti es gratis, a Jesús le costó hasta la última gota de su sangre. La gracia es escandalosa. La gracia es ofensiva. Permíteme presentarte a otra persona en esta mañana. Permíteme presentarte a José Rabadán. Lo estás viendo allí en pantalla. Allí en aquella hermosa foto, al lado de un océano, está José Rabadán con su esposa y con su hija. Pero bueno, tengo que pedir perdón porque creo que te mentí en esta mañana. No es otra persona. José de Rabadán fue el chico que asesinó a su familia hace 20 años. Hoy en día es un cristiano comprometido, miembro del cuerpo de Cristo, que se sienta a la misma mesa de gracia que tú y yo nos sentamos en esta mañana. Wow. Estamos invitados a la mesa. Hemos pecado como Judas, como Pedro, como Abraham, como David, como cualquier otro ser humano. Pero hoy, por su gracia, tenemos acceso a la mesa. Hemos sido apartados de la mesa de los demonios y estamos invitados a sentarnos en la mesa de gracia de nuestro Dios. No salgas huyendo en esta mañana. Quédate a la mesa. Hoy, cada vez que Jesús dice apresúrate a hacer lo que vas a hacer, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la gracia. No hagas como hizo Judas. En Judas capítulo 13, versículo 30, el último versículo del pasaje que leímos al comienzo. Judas capítulo 13, versículo 30. Perdón, Juan capítulo 13, versículo 30. Nos dice el relato que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Wow. Esta mañana todavía se puede escuchar en nuestros corazones la voz de Jesús diciendo apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Pero en nuestro caso es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la gracia. Y aquella misma cena que fue marcada por la traición de un amigo se convierte hoy en día para nosotros en la cena más importante en la cual podemos participar. Se convierte en un recordatorio de la gracia, del amor, de la misericordia, del poder y de la entrega manifestada por Dios hacia nosotros. Y eso es maravilloso. Eso es asombroso. Eso tiene que atravesar nuestra alma. Eso tiene que atravesar nuestro corazón. Así que esta mañana
nos preparamos para participar de la mesa de nuestro Dios. Aquella cena en la que Judas salió corriendo fue aquella última cena que recordamos cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena. Así que estamos muy agradecidos por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios. Ninguno de nosotros se merecía estar sentado aquí a la mesa de nuestro Dios, pero es por su gracia y por su misericordia que hoy podemos hacerlo. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó el pan. Y tienes el pan listo en casa, puedes tomar el pan junto con nosotros. Y dice en Primera de Corintios capítulo 11 que Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este pan es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que toma el pan y dale un trozo a cada persona de tu familia. De la misma manera, dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es un privilegio hermoso participar de la mesa del Señor. Y Señor, te damos gracias por el pan, porque tu pan, Señor, representa tu cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. Te damos gracias, Jesús, porque tu cuerpo fue partido, desfigurado por amor a nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque tú no rehusaste tu propia vida, sino que te hiciste uno de nosotros, te hiciste siervo, y siendo siervo te humillaste hasta la cruz por amor a nosotros y dándonos ejemplo de entrega, dándonos ejemplo de la actitud que debemos tener cada día. Gracias, Señor, por el vino que representa tu sangre, aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque mientras tu sangre caía de aquella cruz, nuestros pecados eran puestos sobre ti en aquella tarde. Y tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para pagar por nuestros pecados, para darnos vida. Y hoy reconocemos que es solo por tu gracia, por tu misericordia, que hoy tenemos acceso a tu mesa. Y como familia celebramos juntos la Santa Cena. Recordamos, Señor, y anunciamos tu muerte, pero proclamamos tu resurrección. Jesús, gracias porque un día estaremos contigo y celebraremos una cena maravillosa en tu nombre. Gracias, Jesús, porque gracias a tu sangre podemos hoy entrar en la presencia de nuestro buen Dios. Así que quiero invitarlos a que cada uno en su casa pueda comer el pan y tomar el vino en esta mañana. Gracias, Jesús, te amamos. Qué precioso momento.
Recordar que éramos traidores, pero que hemos sido transformados por tu amor y por tu gracia. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque aunque nosotros teníamos tanto en común con Judas, hoy nuestra vida ha sido cambiada, ha sido transformada. Y hoy somos tus hijos, tus hijos. Querida iglesia, les amamos. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Que tengan una tarde maravillosa hoy, que puedan disfrutar de mañana, que es festivo, y nos vemos el próximo domingo por Facebook Live. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.